que hay mucho abuso a la acción constitucional de amparo. Pero también a veces mire, yo sé que hay mucho abuso a esto, pero también sé que existe mucho abuso en la vía ordinaria donde violan los derechos fundamentales. Caigo a esto porque recordar que el amparo es el mecanismo constitucionalmente hablando que tenemos para proteger todos y cada uno de los derechos anteriormente establecidos, derechos individuales, derechos colectivos y derechos de solidaridad. El amparo. Ya ustedes en su procesal constitucional pues han visto los presupuestos procesales para el amparo. Uno de ellos pues es la definitividad. Recordarles nada más, porque algo que ustedes ya saben, es que antes de acudir a la vía, a la acción constitucional de amparo, se tiene forzosamente que agotar el procedimiento ordinario, todos los recursos ordinarios. Después, al agotar los recursos ordinarios y si todavía subsiste la violación a los derechos fundamentales, usted acudirá al amparo. Y un plazo de 30 días, que es la temporalidad y la legitimación activa, la legitimación pasiva, como los presupuestos procesales, para acudir al amparo. Y también, obviamente, hacer valer el acto reclamado, que el acto reclamado es la resolución o es el acto de la autoridad que le violentó sus derechos fundamentales. Esto es el amparo, pero sí hay que tener presente que es el mecanismo que tenemos para defender esos derechos humanos que ya vimos, esos derechos humanos que ya tenemos, tanto en el Pacto Internacional como en la Constitución, y es el mecanismo real y tangible para hacer valer esos derechos humanos, que no se nos violenten esos derechos humanos. También existe otro que es más específico, va para un derecho humano específico, que es el de la libertad, especialmente cuando a alguien lo detienen ilegalmente. Ahí lo que procede es la exhibición personal, que esto deviene de las cartas inglesas antiguas de 1679, donde se estableció la exhibición personal para localizar los cuerpos. Y esto ya en nuestra Constitución, también en constituciones anteriores venía, pero la actual también se refiere a la exhibición personal como derecho que tenemos todos nosotros. Cuando alguien es detenido ilegalmente, se plantea la exhibición. O ustedes saben el otro presupuesto, pues, que cuando alguien, si estando detenido legalmente, sufre vejámenes. Son los presupuestos para la exhibición personal. O sea, el amparo es para todos los derechos fundamentales. La exhibición personal solo es para determinar la detención legal de las personas, porque recordemos que la única vía para detener legalmente a la persona son dos, nada más dos: en flagrancia o por orden de juez. Y si no ocurre ninguna de las dos, ahí entra la exhibición personal. Sí, don Mario, cuénteme. Bueno, entonces, mecanismos internos que tenemos para proteger nuestros derechos humanos, mecanismos internos para hacer valer nuestros derechos humanos, dije, el amparo para todos los derechos fundamentales y la exhibición personal, que ya lo sabemos, esto es para garantizar que la detención sea legal. Esto es estrictamente. Y el otro mecanismo interno de protección de los derechos humanos es la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Recordemos que nuestra Constitución tiene parte orgánica y parte dogmática. En la parte dogmática se encuentran todos los derechos fundamentales. Todos. ¿Y qué pasa si el organismo legislativo crea una norma que pueda contradecir esa norma constitucional que nos garantiza algún derecho humano? Entonces es ahí donde se plantea la acción de inconstitucionalidad, porque la acción de inconstitucionalidad lo que hace valer la supremacía de la Constitución, es evitar que una norma venga a contrariar la Constitución. Entonces, a la larga también es un mecanismo de defensa de nuestros derechos humanos, que ninguna norma venga a contrariar la Constitución,
ni mucho menos esas normas constitucionales que garantizan nuestros derechos humanos. Ya ustedes saben, porque eso lo están estudiando, ya lo estudiaron, hay mecanismos, una acción constitucional directa que va directa a la Corte de Constitucionalidad contra una norma para que se establezca que esa norma es contraria a la Constitución, o un mecanismo indirecto que se hace dentro de un caso concreto. Usted como abogado está en un caso concreto, cuando un tribunal le está aplicando o le va a aplicar una norma que a su criterio es contraria a la Constitución, ahí plantea una acción de inconstitucionalidad en caso concreto, para que el juez de ese caso analice, porque todos los jueces aquí tienen la facultad de analizar si las normas son constitucionales o no, y el juez determina que efectivamente es inconstitucional con el único efecto de no aplicar la ley en ese caso concreto. Pero la idea es un mecanismo que garantiza nuestros derechos humanos, mecanismo garantizador, porque la mayoría de normas constitucionales van a favor de nuestros derechos humanos, y no queremos y perseguimos que ninguna norma, ninguna autoridad violente estos derechos humanos. También como mecanismo de protección interno de derechos humanos, tenemos la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la famosa Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta Procuraduría es una Procuraduría del pueblo, es una Procuraduría donde el pueblo puede acudir para que no se le violenten los derechos humanos. La oficina del procurador es una oficina a nivel nacional, 24/7, 365 días del año, la cual recibe denuncias e investiga las denuncias. Si considera que son delitos, pues lo mandará al órgano correspondiente y le dará seguimiento. O si considera que no es delito, puedes hasta sancionar al funcionario o persona como violadora de derechos humanos, y hasta puede recomendar destituciones de funcionarios. Es una oficina para nosotros, para el pueblo. Si consideramos que se nos está violando derechos humanos, vamos a la oficina de derechos humanos. Si somos personas de escasos recursos y no tenemos opción para plantear acción constitucional de amparo, vamos a la PDH, que ahí nos van a hacer la labor, no el favor, la labor de accionar constitucionalmente. O sea, la oficina del procurador es otra instancia para velar por la protección de nuestros derechos humanos. Y una última, a mi parecer, un poco ahí escondidita, pero que está dentro de la Constitución como mecanismo de proteger, de defensa de nuestros derechos humanos, es el segundo párrafo del artículo 45 de nuestra Constitución. Tanto el 44, 45, 46 son artículos especiales, el 45 un poco escondidito, pero importante para proteger nuestros derechos humanos. Mire lo que dice en el artículo 45, segundo párrafo. Dice: es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución. O sea, el pueblo. Hay un profesor español que dice: el pueblo se puede hacer valer, puede manifestarse el pueblo incluyendo en contra de una ley que atenta al derecho. O sea, lo que se promueve con esto es justicia, es derecho. Y aquí vamos a tener una charla más adelante cuando hablemos sobre derecho, legalidad y justicia. Que lo que todos buscamos es justicia, y justicia sí es sinónimo de derecho, pero muchas veces justicia no es sinónimo de ley. Hay leyes injustas, y es ahí donde se levanta el pueblo. Es lo que se conoce como desobediencia civil. La desobediencia civil es que el pueblo se levanta, es que el pueblo se manifiesta a acciones legales, pero contrarias a derecho.
Por eso es muy importante el 45, como vamos a decir, está escondidito por ahí, pero es un método de defensa de nuestros derechos humanos, esa desobediencia civil. Y hablando de derechos humanos, clasificación de derechos humanos, mecanismos internos de protección de derechos humanos, del amparo, de la exhibición personal, de la acción de inconstitucionalidad, de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, incluyendo la desobediencia civil, plantean en el artículo 45 de nuestra Constitución. A esa gama de derechos, también hay una posibilidad remota, pero lo hay, de suspender ciertos derechos a la población. O sea, son derechos irrenunciables, son derechos indivisibles, son derechos inalienables, pero hay ciertos derechos, no todos, hay ciertos derechos fundamentales que pueden ser suspendidos temporalmente. Y ahí habla el artículo 138 de la Constitución. El 138, 139 y 140, me parece, en la Constitución habla sobre los estados de excepción, habla sobre la suspensión de garantías, cuando el Ejecutivo juntamente con el Legislativo lo dan, porque existe una invasión al territorio nacional, porque existe una grave perturbación a la paz en nuestro territorio, porque existe una calamidad pública o porque existe una falta de seguridad del Estado. Entonces, si se dan esos presupuestos, puede ser que el Estado, puede ser que el gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo consideren suspender ciertos derechos, tal como dice el 138 de la Constitución. Puede suspender el derecho establecido de la detención legal, el de la interrogación, el interrogatorio judicial, el de la locomoción, el de la reunión, el de portar armas, el de la manifestación. Son derechos contemplados en la Constitución, pero también, obviamente, puede ser que el Estado nos lo suspenda momentáneamente por una calamidad pública. Ya nosotros tenemos la experiencia y podemos manifestarlo, en mi caso, a mis nietos, en su caso, a sus hijos, pueden manifestar que ya vivimos un estado similar, ya vivimos un estado de excepción. ¿Se recuerdan cuando por el tema del COVID nos limitaron la libertad, la libre locomoción? Había horas donde no podíamos salir, todos encerrados en nuestra casa viendo a quién capturaban por desobediente. Ojo, todos tenemos derecho a la libre locomoción, sí, pero aquí hay un estado de calamidad. Entonces, el Estado está diciendo, mire, se prohíbe las reuniones, se prohíbe la libre locomoción de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Para resguardarlos a todos nosotros. El interés general prevalece sobre el particular. Y es ahí donde es importante la ley del orden público, que la ley de orden público regula todos estos estados de excepción, que es la prevención, sitio, calamidad, alarma y estado de guerra. Miguel Ángel, cuéntenos. Creo que yo solo comentaba que varios se fueron presos porque no respetaron la norma. Sí. No, interesante lo que nos comenta Miguel Ángel, porque efectivamente nosotros tenemos derecho a la detención legal, pero cuando se dan esos estados de excepción, por eso son estados de excepción, se exceptúa. Y obviamente es para garantizarnos a todos nosotros, en este caso, que no haya propagación más de la enfermedad. En otros lugares miramos los estados de sitio que hay, y en El Salvador, efectivamente, hoy día tenemos una continuidad de estados de sitio. Ellos tendrán sus argumentos, pero la idea es que esos argumentos se plasman en decretos y un máximo de 30 días a excepción de la guerra. Pero lo importante en nuestra área es que el Estado de Guatemala, cuando impone un estado de excepción para garantizar más a la población general, obviamente, y limita ciertos derechos, solo ciertos derechos puede limitar, tiene que notificarle a la Organización de Estados Americanos que implementó un estado de excepción. Y esto es importante porque recordemos que todo lo que viene de derechos humanos son de organizaciones internacionales. Entonces las organizaciones internacionales deben estar enteradas
de cualquier límite a los derechos fundamentales en este caso, de los guatemaltecos. En el caso de los salvadoreños igual y en cualquier parte del mundo que tengan algún grado de excepción. Hablando del artículo 44, artículo 45, tenemos el artículo 46 de nuestra Constitución. Es un tema muy polémico el 46 porque el 46, no sé si ustedes ya lo vieron en otras clases, en teoría del Estado, teoría del proceso, en derecho constitucional en sí. Anteriormente se hablaba de quién es superior, si los tratados internacionales en materia de derechos humanos o la Constitución, o ambos son del mismo calibre. Era de una discusión, de hecho la Corte de Constitucionalidad, a mi parecer, no está en plano correcto, pero es un tema que vamos a hablar ahorita. El artículo 46, ¿qué dice? El artículo 46 nos señala preeminencia del derecho internacional. Mire qué importante, especialmente en nuestro curso. Dice: se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Lo dice el artículo 46 de nuestra Constitución, dándole la preeminencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero eso no se queda así. Miramos el artículo 3 de la Ley de Amparo. El artículo 3 de la Ley de Amparo. Y dice: supremacía de la Constitución. Supremacía de la Constitución. Y dice: la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Está claro. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, dice. Punto. Pero dice: no obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalece sobre el derecho interno. Hay dos normativas constitucionales: la Constitución propiamente dicha y la Ley de Amparo. Pero nos vamos al 204 de la Constitución. 204 de la Constitución, y dice: condiciones esenciales de la administración de justicia. Textualmente: los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, conservarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Miren, aquí hay dos posturas: la Constitución superior a cualquier tratado, o cuando sea tratado de derechos humanos, estos pueden superar a la Constitución. Yo les voy a confesar algo muy importante. Del año 2015 para abajo, si ustedes pueden ver mis libros o algún artículo que escribí en su momento, yo era del criterio de lo que gramaticalmente señala el artículo 46 y artículo 3 de la Ley de Amparo. Gramaticalmente ahí dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Preeminencia, ojo. Preeminencia, usted busca la Real Academia de Lengua Española, es lo que dice la Ley de Amparo: prevalece, se antepone a. Usted va a... Eso era lo que se decía. Usted va y dice: pero es derecho interno, es lo que dice la CC. Derecho interno no entra a la Constitución. Bueno, entonces mi pregunta es: ¿qué es la Constitución? No es un derecho, no puede ser externo, no puede ser internacional, no puede ser extraterrestre, es interno.
Entonces, ¿qué pasa? Gramaticalmente yo lo entendía, que es tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preferencia sobre la propia Constitución. Pero no solo así me quedaba. Vamos al libro Catecismo Constitucional de Ramiro de León Carpio, muy interesante. El Catecismo Constitucional de Ramiro León Carpio, recordando que Ramiro León Carpio fue procurador de derechos humanos y después fue presidente de la República de Guatemala, vino a sustituir a este señor Serrano Lías. Fue constituyente y él nos explica la naturaleza del artículo 46. Y es interesante. Es un libro muy chiquito, azul. Ahí creo que lo pueden buscar por Google. Catecismo Constitucional de Ramiro de León Carpio. Y lo interesante que él nos explica que el artículo 46 lo que quiere decir es que efectivamente los tratados internacionales en derechos humanos son superiores a la Constitución. Lo dice el propio constitucionalista. Y explica, eso es lo interesante, y la lógica está bien. Dice que se escribió ese artículo para que, y se entiende que todos los demás, que las leyes internas de Guatemala, incluyendo nuestra Constitución, se pueden modificar, se pueden cambiar. Son más fáciles cambiarlas que los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, con eso le damos más protección a los ciudadanos de Guatemala, porque los ciudadanos de Guatemala están protegidos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por eso le daba prevalencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y como él mismo dice, son tratados que ya están ratificados por Guatemala, o sea, son de Guatemala. Son para los guatemaltecos. Entonces son derechos que vienen del extranjero, que no fácilmente se van a revocar o reformar. Y yo estaba convencido de esta situación, máxime sabiendo que viene del ámbito internacional, que lo que quiere es proteger a los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Qué más queremos? El Estado está para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Pero del año 2015 para acá, como el derecho es evolutivo, se va evolucionando, las ideas van cambiando, van evolucionando. Al leer y releer tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto San José, el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 29 del Pacto de San José, nos enseñan algo muy importante, que dicen ambos: las normas expuestas en los pactos son de obligación hacia los estados. O sea, esos derechos humanos protegidos en los pactos son de tratamiento obligatorio por parte de los estados. Pero dice algo importante. Pero si en los estados tienen derechos que protegen aún más que los del pacto, de ninguna manera tendrán que disminuirse. O sea, ahí con esto, el artículo 5 del Pacto Internacional y el artículo 29 del Pacto de San José, lo que resalta es la figura o el principio de pro homine. ¿Qué es el pro homine? Es todo aquello que favorezca más al ser humano. Entonces, ¿para qué discutir qué es superior a? Esto es sencillo. El superior es el ser humano. O sea, independientemente norma interna o norma internacional, lo que debe prevalecer es el ser humano. Entonces, en un caso concreto,
usted como juez, usted como magistrado, que aquí veo varios jueces y magistrados, en un caso concreto, ¿qué va a prevalecer más? ¿La Constitución o un tratado? Lo que prevalece es el ser humano. Si el tratado le da más ventajas al ser humano, aplíquele el tratado. Y si en la Constitución o leyes ordinarias le da más ventajas al ser humano más que los tratados, aplíquele lo interno. Lo que debe prevalecer es el ser humano. Y entonces ahí entra el principio pro homine. Pro homine quiere decir lo que más le favorezca al ser humano. En un caso concreto, jóvenes, no hay problema. No discutamos qué prevalece más, prevalece el ser humano. Y aquí hemos tenido ejemplos. El caso de la pena de muerte. En los pactos internacionales dice que la mujer puede ser ejecutada a pena de muerte, puede ser condenada a pena de muerte, a excepción cuando esté embarazada. Aquí en Guatemala es más ventajoso. Aquí a la mujer no se le puede aplicar la pena de muerte. Pero también hay a la inversa. Hay más ventajas en el ámbito internacional cuando en el ámbito internacional reclama en el Pacto de San José que antes de aplicación de la pena de muerte tiene que resolverse el indulto. En cambio, en el ámbito interno no tenemos el indulto. Entonces, en este caso, beneficio por principio pro homine, se aplica la normativa internacional. Entonces, ahí se da el pro homine, lo que más convenga al ser humano. Si al ser humano en el caso concreto le conviene lo interno, aplíquese lo interno. Si en el caso concreto le conviene aplicar normativa internacional, aplíquele normativa internacional. Lo importante es principio pro homine, lo que más le convenga al ser humano. Eso es. Tomando en cuenta el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 29 del Pacto San José. Esto me viene para tomar en cuenta lo que estamos hablando de la pena de muerte. Es necesario hablar de los abolicionistas y los antiabolicionistas. Los abolicionistas son personas, son expertos que quieren abolir la pena de muerte. Y los antiabolicionistas son personas que no quieren abolir la pena de muerte. De todo hay. Pero sobre el tema de la pena de muerte nos va a hablar mucho mejor los compañeros del grupo que les tocó el caso Fermín Ramírez y el caso de Rascacó. Porque son sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde zanjaron para Guatemala el tema de la pena de muerte. Pero las corrientes antiabolicionistas tienen dos temas importantes. El tema de la lotería del siniestro y el tema de los errores judiciales. La lotería del siniestro dicen que a la larga aplicar la pena de muerte es un loteriazo. Porque a usted puede ser juzgado y condenado a pena de muerte en un estado donde se aplica la pena de muerte y otra persona cometiendo el mismo delito en otro estado no se le aplica la pena de muerte. Es un loteriazo y tampoco se puede jugar con esto. El mismo caso de los adolescentes. Los adolescentes, hay un líder de grupo. Hay un líder de grupo que tiene 17 años con 350 días de vida. Le faltan 15 días para cumplir 18 años, pero es el líder del grupo donde asesina y viola. Y su grupo, sus súbditos, por decirlo así, tienen 18 años un día, 18 años 3 días, 18 años 15 días. Cometen un mismo delito todos, pero resulta que a los 18 años un día le van a aplicar la pena de muerte, mientras que el líder del grupo
que tiene 17 años con 350 días, se le va a aplicar solo 6 años de prisión. Yo sé que ahí estamos hablando de una responsabilidad cronológica, que por eso es que hoy día se habla mejor en casos de adolescentes de una responsabilidad mental, que es lo más justo. Pero mientras no exista esto, corremos ese riesgo, que a aquellos se les aplique la pena de muerte y a este simplemente 6 años, siendo el líder del grupo. Y el tema de los errores judiciales, que se da muchísimo, se da en Estados Unidos, no digamos acá. Hay una historia bien interesante, hace como 10, 15 años en una revista leí, donde un afroamericano fue condenado a pena de muerte. Pero antes de su ejecución, él pide un deseo y se lo conceden. El deseo es hablar ante los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, al tenerlos enfrente, él les dice, miren, yo los mandé a llamar solo para que mis hijos escuchen lo que voy a decir. Mis hijas, no se avergüencen de mí, porque yo no fui el asesino. Yo no maté a nadie. La justicia se equivocó conmigo. Pero quiero que lo sepan antes de ser ejecutado. Y para que ustedes no tengan vergüenza, yo no he matado a nadie. Y al día siguiente, efectivamente, lo ejecutaron, falleció. Pero a los 7, 8 años, logran determinar al verdadero asesino de la persona por el cual el afroamericano lo habían ejecutado. ¿Qué hacemos ahí? El propio Estado ejecuta erróneamente a otro. ¿Y cómo lo va a reconducir? Y hay variedad de ejemplos de esa naturaleza. No digamos en Estados Unidos, no digamos aquí en Guatemala, donde la prueba es escasamente científica, escasamente técnica. No digamos años anteriores, donde con 2 testigos y sus testigos de 3 testigos eran policías. Imagínese 3 policías que declaran al unísono, sí, él fue. ¿Qué hace usted? Esa era la prueba nuestra. Entonces, se probó, puede que exista errores judiciales. Todo el mundo dice, él es porque la policía sí lo dijo, pero será cierto. Entonces, el tema de errores judiciales, jóvenes, no lo desatendamos. Pero ya los que les toque caso de Fermín Ramírez y Rascacón nos van a explicar a mejor detalle el tema de esa corte interamericana, y que después de esa sentencia también la Corte de Constitucionalidad zanjó ya el tema de la pena de muerte. Don Daniel, cuénteme. Licenciado, buenas noches a todos. Una consulta. En Estados Unidos, hasta donde sabemos, indemnizan a las personas cuando tienen una equivocación como ese tipo. ¿Y aquí en Guatemala pasa lo mismo o no? Interesante lo que nos dice. Fíjese que el Pacto San José sí exige esa indemnización. En Guatemala no hay leyes que lo digan, pero a través del Pacto San José sí se puede solicitar, porque y no solo por el caso de pena de muerte, ¿va? Puede ser por cualquier resolución que después se determine que fue injusta. Usted puede solicitar al Estado con base en el Pacto San José. Sí, porque ahí aplicaría hasta daños y prejuicios por cuestiones de trabajo, o sea, el tiempo que un montón. Así es, al Estado. Sí, por eso es que la Corte Interamericana sanciona constantemente económicamente al Estado. Muchas gracias, Lico. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener un último punto interesante también, el tema del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario lo tenemos regulado nosotros en el artículo 58 y 66 de la Constitución, pero esto se profundiza aún más con el convenio 169 de la OIT. Todos hemos escuchado el convenio 169.
Ese convenio 169, lo que destaca es que todos los pueblos indígenas tienen su derecho a conocer sus casos con base en el derecho constitucional, con su cosmovisión. Y esto es importante. Los pueblos indígenas pueden administrar justicia con base en sus costumbres. Y eso lo dice el artículo 8 y el artículo 9 del convenio 169. 8 y 9. Pero lo importante del 8 es que nos habla para todas las materias y dice siempre y cuando no contravengan los derechos humanos. O sea, qué interesante. Los pueblos indígenas pueden administrar justicia, pero ojo, sin violentar derechos humanos. Pero lo más importante es el artículo 9 del convenio 169, porque en el artículo 9 del convenio 169 se matiza estrictamente lo penal. Y con lo penal, el derecho constitucional se manifiesta que se puede aplicar justicia en un pueblo indígena con base en sus costumbres, cosmovisión, siempre y cuando no violente dos aspectos. Y dice el artículo 9 del convenio 169, que no contradiga el sistema jurídico nacional y que no violente los derechos fundamentales. Y es importante decirlo porque tenemos nosotros a veces mucho conocimiento de lo que miramos públicamente sobre el derecho constitucional y está bien. Y lo resalta nuestra Constitución, artículos 58 y 66, pero es importante acudir al convenio 169, 8, artículo 8 y 9, donde les exige también administren justicia, no importa, pero sin violentar derechos fundamentales. En el ámbito penal, administre su justicia, siempre y cuando no violente el sistema jurídico nacional y los derechos fundamentales. En conclusión, el derecho constitucional es importante que se aplique, pero también es importante que no violenten los derechos fundamentales de las personas. Bien, compañeros, ¿tienen algún comentario, por favor? No sé si va a dar información. Sí. Muy bien, doña Ari. Mire, la información que les tengo para el examen es sencillo, es lo que hemos visto hasta el día de hoy. O sea, ahí no hay problema, ahí no hay pierde. Lo único que les agregaría es el tema de la historia de los derechos humanos, que la tenemos en el libro. En conclusión, sería hasta la página 117 del libro. Y esto abarca lo que hemos visto. Lo que hemos visto, que ha sido concreto lo que hemos visto, aumentándoles el tema de la historia de los derechos humanos, que son como 3 o 4 paginitas que están ahí en el libro. Es lo único. En conclusión, entraría hasta la página 117. Que esto ya viene, como les dije, de hoy en 8 son los exámenes ya. El examen de derechos humanos, creo que ustedes empiezan el martes y el viernes es derechos humanos. De ahí ustedes tienen sus exámenes sin ningún problema y nos miraríamos, creo que es el 1, 2 o 3 de septiembre, que es el viernes. Yo solo le rogaría que ustedes están en la sección C, que viendo cómo va el tema tan rápido, vamos a sacar 3 grupos por día. 3 grupos por día, ya no 2, son 3 grupos por día. Vamos a tener 15 minutos por grupo, por favor. Solo 15 minutos con la exposición clara, concisa, que ya manifestamos. 3 grupos por día. Yo creo que después de los exámenes voy a dar 1 o 2 días de clase nada más. Después empezamos ya con los grupos, porfa. Pero ya el grupo número 1, 2 y 3 ya tienen que empezar a prepararse. Como que si fuera para el 1 o 2 de septiembre, por favor. Prepararse ya. Y esa es la información que les tenía. 3 grupos por día, por favor, si no, no da tiempo. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias. Muy bien, jovenazos, entonces numeraríamos hasta ese día, 1, 2 o 3 de septiembre, que es el viernes después de los exámenes,
y toda la suerte del mundo. Esperamos que también tengan un buen fin de semana y éxitos en sus exámenes. Doña Rina, cuénteme. Licenciado, muy buenas noches. Solo una inquietud. Si vamos a pasar 3 grupos, entonces iniciaríamos a las 5:30, ya no a las 6. Para que dé tiempo. Yo creo que, mire, es un problema esto, porque a veces hay compañeros que de una u otra manera no se pueden conectar antes. Yo por eso empiezo a las 6. Muy bien. Yo creo que vamos a ver a las 6, no se preocupe, doña Rina. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Se cuidan, jovenazos. Pasen buena noche. Gracias. Igualmente, Lee, cuídese. Gracias, Lee, feliz noche.